Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos, este espacio donde todas las semanas nos encanta aprender de diferentes cosas relacionadas con, como veían en la apertura del programa, acerca de empleabilidad, tendencias en negocios, actualización profesional o educación continua y la generación de nuevas ideas de negocio. Entonces, cada semana traemos una persona referente en su campo con su conocimiento y a partir de ese conocimiento entablamos una conversación que nos permita a cada uno de nosotros orientarnos y actualizarnos en qué está pasando dentro de esa temática en específico que vamos a abordar. Hoy tenemos que darle la bienvenida a Paula Guevara, que está acá con nosotros. Gracias. Y forma parte de la Dirección de Innovación en RDP Consulting. Así es. Un placer que esté por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Bernal. De verdad, la apreciamos. Muchas gracias. A ver, Paula, yo creo que para introducir el tema, es un tema que como ya ustedes pudieron ver en pantalla aquí al fondo de nosotros, ¿verdad? Hablar de servicio al cliente o experiencia del cliente, sin duda alguna ha estado combinado de muchas maneras a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo entraba al mercado laboral, siempre ha sido un tema de capacitación y se invierte mucho en capacitación del personal en servicio al cliente. Entonces, a modo de entrada en esta conversación, estamos en el calentamiento apenas. Claro que sí. ¿Cómo podríamos entender la actualidad en este segmento de atención al cliente? Ok. Estamos acostumbrados históricamente a servicio al cliente, ¿verdad? Servicio al cliente por lo general es un departamento en una empresa, incluso se llama el departamento de servicio al cliente, ¿verdad? Y es la persona o es el equipo que atiende todas las quejas y todos los dolores y necesidades que tienen los clientes. ¿Qué es lo que pasa? Que el servicio al cliente se tuvo que transformar. Y se tuvo que transformar por varias razones. Primero, cada vez tenemos un cliente más informado, tenemos un consumidor que sabe más lo que quiere, que tiene más información, que tiene más acceso, que tiene más posibilidades de comparar los productos por los que va a decidir. Entonces tenemos un consumidor no solo más informado, sino también más exigente, ¿verdad? Entonces, hablar hoy de servicios incluso un poco arcaico en el concepto como servicio, porque el servicio al cliente es resolver quejas. La experiencia al cliente es la madurez del servicio cuando convertimos el esfuerzo que hacemos y no solo nos enfocamos en que Bernal, si salieron mal sus tenis, devolverle las otras tenis. Yo tengo que saber por qué Bernal no le funcionaron sus tenis, reponérselas y después seguir una relación con Bernal para saber cómo le va con las nuevas tenis, cómo se ha sentido, si es capaz de referirme y traerme más clientes. Es cuando yo paso de servicio a enfocarme a algo más integral, ¿verdad? Entonces, primero creo que es como clave ir viendo que el servicio al cliente ya empezó a dar pasos gigantes por la digitalización, por la aceleración de los mercados, por un cliente más informado y por un cliente más exigente. Entonces ya no es, ¿verdad? La gente no se conforma ya con un servicio solo transaccional, la gente quiere experiencia, la gente compra relaciones, la gente compra emociones, ¿verdad? Entonces primero es como entender ese gran paso que estamos dando y eso hace que las empresas incluso ya empiecen a no tener un departamento de servicio, sino a tener una filosofía de experiencia y se capacita a toda una empresa en experiencia del cliente. No es solo unos encargados de servicio, porque todos los que tenemos que lidiar y atender clientes son todas las personas en una organización. Paula, ¿esto aplica para cualquier modelo de negocio en la actualidad? Lo consulto porque de pronto el modelo de negocio puede estar preparado o no para tener un tipo de servicio al cliente como el que usted está mencionando, ¿verdad? Y de pronto me gustó la palabra arcaico. De pronto ese modelo de negocio sigue siendo un poco arcaico en su modus operandi, digamos, que no permite que plataformas, que ya vamos a estar hablando de eso más adelante, pero que plataformas que apuestan por esa experiencia o inclusive los flujos de esa atención no se adecúen con la génesis del modelo de negocio como tal. Aplica para cualquier industria, para cualquier modelo, porque al final todos los seres humanos queremos una experiencia, queremos una emoción y una relación, no importa con cuál negocio estemos hablando. Podemos estar hablando de lo que decimos el business to consumer, ¿verdad? Directo a consumidor, el ejemplo de los tenis, y también se da experiencia del cliente en business to business, de negocio a negocio.
porque también estás comprando relaciones, incluso más compleja. El diseño de experiencia de negocio a negocio es más complejo porque las decisiones dependen de varias personas, ¿verdad? Si hoy vos vas a comprar, el ejemplo de nuevo de los tenis, es Bernal decidiendo si compra las tenis de esta marca o de esta marca, en esta tienda o en esta tienda, pero a la marca que estás vistiendo le toca solo lidiar con Bernal. Si fuera de empresa a empresa, tenemos que tener relación con la persona de compras, con el de operaciones, convencer a la persona de contabilidad o convencer al dueño o al gerente general. Es muchísimo más complejo, hay que educarlo con respecto al negocio en el que estamos hablando, ¿verdad? No es lo mismo como se le vende a una persona que a un grupo de personas y un producto más complejo cuando es de empresas a empresas, ¿verdad? ¿En dónde se ha visto reflejado esa transformación en Costa Rica según su conocimiento? Bueno, ejemplos que hemos trabajado nosotros algunos ejemplos desde la firma y donde se ha hecho una gran transición. Por ejemplo, lo estamos llevando en Parque de Diversiones. Es un proyecto, es un cliente que ha hecho esa transformación. Solo de doña Marcia. Doña Marcia, saludos. Saludos, doña Marcia. Sí. Estaba ahí sentada. Ay, bueno, clienta amada totalmente, clienta amada, sí, de la vida. Y con Marcia hemos tenido ellos pasaron por un proceso de diseño de experiencia, de entender que Parque está enfocado al huésped 100%. Y enfocarse al huésped significa preocuparse por el momento en que el cliente parquea, por cómo compra su tiquete, por cómo hace efectivo su pase especial, por qué pasa si llueve, cómo lidio con la oferta gastronómica, qué es lo que puedo hacer en todo su camino, ¿verdad? Y no es solo cuando entra a Parque de Diversiones, es cuando deja de venir al parque y le cuenta a sus amigos cómo le fue, ¿verdad? La relación es muy fácil si solo me enfocara en servicio para ir conectando temas. Si yo solo hiciera servicio, me preocuparía por el momento en que llega mi cliente. Y me compra el tiquete. Y me compra y chao. Me compró y ahí está. Cuando yo me enfoco en experiencia, yo estoy entendiendo al cliente incluso antes de que sea cliente mío. Lo estoy entendiendo y estoy haciendo todo lo posible para atraerlo y hacer que sea mi cliente toda una vida. Eso es una diferencia. Servicio puede ser muy transaccional, ¿verdad? La experiencia es 100% relacional. Eso es un muy buen ejemplo y sobre todo también porque hemos tenido, como mencioné a Marcia, hemos tenido la participación de Parque Diversiones, que empezó por ahí inclusive mucho del cambio, claro que ¿verdad? Sí. Y usando ese mismo ejemplo, voy a seguirlo desarrollando un poco para seguir con el tema, ¿verdad? Pero pasar de Parque de Diversiones a Parque Diversiones, ya como usted mismo lo acaba de mencionar, parque, ¿verdad? Ya hace que se entienda que el concepto de esa organización está en una nueva era, está en una etapa distinta a la que antes tenía, donde entonces, como usted misma lo acaba de mencionar, ya no es un servicio al cliente transaccional, es una experiencia del cliente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque bueno, es un caso integral. Ahí podría ilustrarnos como esa transición de la cual estamos hablando. Sí, es muy interesante porque con Parque de Diversiones es un caso totalmente integral, es un caso donde la consultora lo atiende desde donde inician las relaciones en una empresa y donde debe iniciar todo, que es en estrategia, ¿verdad? Entonces, Parque de Diversiones, nosotros iniciamos la relación con ellos con el parque cerrado. Entonces empezaron con estrategia en cómo se abría el parque después de estar cerrado. Claro, exactamente. Sí. Entonces RDP estuvo con ellos, ¿verdad? En la parte de estrategia, y luego de estrategia se empezaron a definir cuáles eran los otros proyectos o áreas donde había que trabajar. Estrategia siempre dicta el norte de una empresa enfocado en el negocio, ¿verdad? Y de ahí empieza a decir qué proyectos deben trabajar. Yo lideré el proyecto de diseño de la experiencia junto con ayudarles a tener un proceso de un centro de innovación, ¿verdad? Entonces fue más o menos, estuvimos como un año trabajando, definiendo todo lo que es la experiencia de este cliente, ¿verdad? Pero también se trabajaron otras áreas que también tenemos en la firma, donde impactaron inmediatamente la experiencia del cliente. Se trabajó branding. Hoy el parque tiene una identidad totalmente distinta. Sí, claro. Se trabajó transformación digital, comprar las entradas empezó a cambiar. El parque tiene un montón de proyectos a futuro de hacerse más digital, etcétera. Ahora que Marcia nos puede compartir más, ¿verdad? Sí, ahí no, ya no. Pero en general, es un proyecto que trabajamos todas las divisiones, ¿verdad? Se está trabajando cultura, comunicación,
mi área, que es diseño de experiencia e innovación. Muy bien. Y de ahí es parte de empezar a ver todos esos frutos ya vos como usuario cuando vas al parque. ¿Cuánto tiempo toma ejecutar un proceso de transformación como este que usted está mencionando? Y saliéndonos ya del ejemplo propiamente de parques, sino en promedio en las diferentes industrias donde ustedes se han desarrollado, porque entiendo, y aquí quiero hacer la aclaración, de que la gente de RDP trabaja 100% en un modelo B2B, podría decirlo yo, ¿no? Sí, ¿verdad? exactamente, Es un B2B, trabajamos exacto, directamente con empresas. Es a una empresa en específico ya establecida y que vienen a hacer estos procesos de transformación. Habiendo hecho esa aclaración, entonces, en ese tipo de industria donde están, ¿cuál es un rango promedio en el cual ustedes desarrollan esa transición? Tiene que ver, en el caso de diseño y experiencia, tiene que ver con la madurez o el camino que ya lleva la empresa con respecto a experiencia y cuánto hay que alinear, ¿verdad? Casualmente vengo ahora de una reunión con un cliente que me dijo, no hemos hecho nada con respecto a experiencia del cliente. Estamos detrás del palo. Estamos en cero, exactamente, es Paula por dónde empezamos, ¿verdad? Entonces, algunos procesos, dependiendo de qué tan maduro están y qué tan preparados, porque también podemos lidiar con empresas que tienen una visión y una filosofía y una estrategia de servicio increíble y alineada, pero todavía no han entrado a la parte de métricas, todavía no tienen software, todavía no están midiendo, todavía no han hecho todo lo que es documentar, toda la data, ¿verdad? Y tal vez solo están en el, como quien dice, en el discurso, ¿verdad? Hay otras empresas en las que están altísimas y tienen un montón de herramientas y de todo, y lo que hay que ir a trabajar más es lo que es la filosofía, enfocar, alinear a la gente, y hay que trabajar más la parte de cultura hacia experiencia, ¿verdad? Entonces no hay un tiempo definido como tal, a una empresa le puede tomar entre 6 meses, un proyecto de 6 meses, un proyecto de 3 meses, 9 meses, y obviamente también entender que la experiencia del cliente no se termina. ¿Verdad? Experiencia del cliente no es un proyecto que usted hace y dice, ya terminé, porque usted no deja de vender y usted no deja de tener relaciones. Entonces es un constante trabajo donde cada vez vas poniendo cada vez más gente y va involucrándose más gente en el proyecto para que de verdad el cliente reciba una excelente experiencia. Para ir cerrando este primer bloque de la conversación y como con toda esta parte contextual que hemos querido plantear, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer con los liderazgos de estas organizaciones para que realmente comprendan el proceso de transición de servicio a experiencia? Porque cuando mencionábamos, vuelvo al ejemplo de parque, ¿verdad? Marcia es una lideresa que como tal tiene ciertas cualidades que permiten que la organización que dirige se enrumbe hacia esta transición, ¿verdad? Pero, y volviendo al mismo ejemplo de los modelos arcaicos que usted mencionaba al inicio, de pronto puede haber liderazgos que no tienen esa capacidad o esa afinidad. Totalmente. Entonces llega Paula con una mente muchísimo más abierta y más disruptiva de esos procesos, propone, y más bien puede ser como, ¿verdad? Como eso es tradicional en negocios, ¿verdad? Entonces va a haber fricciones, claro, va a haber roces. Entonces, ¿de qué manera trabajar a esos liderazgos para que ese proceso se dé de la mejor manera posible según las necesidades del modelo de negocio? Sí, ahí en la parte de, ya cuando entramos a la parte de cultura, y ahí es donde incluso cuando uno va a hacer un diagnóstico de experiencia del cliente, ves cuán necesario es que entre incluso otra división de RDP, que en ese caso tenemos a la directora, que es Patricia Reynolds, es nuestra directora en la parte de cultura, y ahí es donde tiene que entrar totalmente un músculo enfocado a la cultura, ¿verdad? Si entramos a una empresa que necesita mucho que la gente dé ese giro para volverse una cultura menos de control, más colaborativa, más innovadora, más empática, entonces uno refuerza trayendo otra de las divisiones. Cuando hay terreno fértil, ¿verdad? Y que pasa mucho, ¿verdad? Que entras con gente con muy buena voluntad y todo, y muy buena actitud, ahí lo que hay que hacer es sobre todo llevarlos a culturas más creativas, a culturas más empáticas, a ponerlos más flexibles, porque también el servicio trae muchas cosas que están escritas y están en piedra, ¿verdad? Te dicen, estas son las políticas de cambio. Si usted viene a mi supermercado o si usted viene a mi universidad, esto es lo que usted tiene derecho como cliente. Y nunca hay flexibilidad. Eso es servicio, no ser flexible. La experiencia inmediatamente dice, no, un momento, Bernal,
vamos a revisar, usted es cliente hasta cierto tiempo, esto que te pasó nunca te pasa, claro que te podemos hacer el cambio del horario de la universidad, por supuesto, has sido un estudiante de muy buen pago, de excelentes notas, etcétera, se pueden hacer excepciones. Eso es estar con un cerebro totalmente enfocado a personalizar, a ser empático, a entender que el servicio no es solo le quedó mal, ¿verdad? Estamos acostumbrados en muchas industrias a llegar y tratar como clientes de pedir mal. No, es que eso es lo que dicen las políticas. No, mire, que esto es la garantía. No, mire. ¿Y cuántas veces hemos dejado de ser clientes de muchísimas marcas y de muchísimas empresas porque no te trataron como vos querías? La gente compra emociones, la gente no compra productos, ¿verdad? Cuando usted está comprando distintas marcas, usted está comprando tranquilidad, usted está comprando confianza, está comprando estatus, pero usted no compra productos ni servicios, usted compra emociones, relaciones. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y no quedarnos con, mire, esto es el proceso, esto es lo que dice el guión. El servicio también tiene guiones, ¿verdad? Cuando te llaman de una empresa y todos hablan igual y todos tienen la misma solución, es probable que estén con guiones en sus centrales de llamada. Sí, mire, aquí le atiende tal persona de este banco, Es muy probable que tengan un guión y no los dejan salirse de ahí. No los dejan porque todo está del lado de servicio, que es totalmente, ve al cliente como una masa, no lo ve como un ser humano, ¿verdad? Es totalmente poco proactivo, es reactivo, es cómo hago para ganarle al cliente, cómo hago para que no me quite plata de mi negocio, ¿verdad? En experiencia es, me voy a poner primero en los zapatos del cliente, voy a entender qué es lo que tiene mi cliente que necesita y qué es lo que le está doliendo y cómo hacemos para que siga siendo mi cliente toda una vida, ¿verdad? Y esos dos mundos de la diferencia entre servicio, el servicio es aburridísimo, el servicio no sorprende. La experiencia sorprende. Sí, estoy de acuerdo. La experiencia es cuando te dan esos pequeños detalles que las marcas hacen algo y dicen, ¡ah! Uy, me sentí especial. Y se vuelven en ese momento granitos casi que para hacer branding. Y por ahí se hacen aquellos virales de tal empresa que hizo esto por este chiquito. Una aerolínea llegó y cantó en público y le celebraron el cumpleaños. Aquel hotel hizo esto, aquella marca hizo esto. Porque tenían su filosofía y su fuerza y su estrategia del lado de la experiencia, no del lado de servicio. El lado de servicio es un poquito todo más operativo, más transaccional, más aburrido, reactivo, ¿verdad? Es un poco esa diferencia en esos saltos que hay. Por ahí vamos a dejar para el siguiente bloque un poquito como cómo tomar en consideración ya no los liderazgos de la empresa, sino a quienes diariamente dan ese servicio al cliente en este proceso de transformación también, porque su operativa diaria tiene que variar, e inclusive sus roles también. En fin, eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, acá en Cercanos. Ya regresamos. Volvemos a Cercanos, este espacio en el que nos encanta aprender, y hoy estamos aprendiendo acerca de servicio al cliente o experiencia del cliente. Y para ello hemos invitado a Paula Guevara, quien es directora de innovación en RDP Consulting. Así es. Innovación y algo más, ¿verdad? Sí, y diseño de la experiencia. Y diseño de la experiencia, sí, porque ahora lo mencionó bastante. Así es. Hablemos un poquito, porque en el bloque anterior hacíamos este repaso sobre por qué hay una transición entre estos dos conceptos y un poco respaldándonos como en el histórico de la operativa del servicio al cliente como un proceso transaccional, y la propuesta que ustedes traen, que es más bien un proceso no transaccional, sino más basado en el seguimiento, en la emoción del cliente y en hacerle sentir diferente. Así es. dentro de ese flujo. Cuando se dan esos procesos de transformación, hay personas que ya han venido desarrollando el servicio al cliente los últimos años, bajo el modelo convencional. ¿De qué manera se trabaja con estas personas también para decirles, mire, la empresa está dando un giro, tenemos estas demandas y vamos a responder bajo un nuevo modelo, ya no de servicio al cliente, sino de experiencia del cliente, y sus roles inclusive pueden llegar a cambiar, o su puesto puede dejar de existir?
¿verdad? ¿Cómo Sí, trabajar sí. eso también? Bueno, es interesante primero porque todas estas personas al final son las que tienen más información del cliente. Claro. ¿Verdad? Experiencia del cliente, si habláramos de que vamos a comprarnos un carro, ¿verdad? Si vamos a comprar un carro, usted tiene inmediatamente una interacción no solo con la persona que está en el showroom, sino el vendedor, luego te tocará tener interacción cuando vas a pagar la prima, vas a tener interacción con el ejecutivo del banco si financias el carro también, ahí hay una experiencia que aunque no está en la marca, se apalanca con el banco que te dio el crédito, ¿verdad? Entonces, todas estas personas tienen muchísima información del cliente, tienen muchísimos datos, tienen muchísimo feeling, ¿verdad? Entonces, es crucial que cuando uno trabaja un proyecto de diseño de experiencia, uno trabaja con todas las personas y departamentos y los representantes de esos departamentos que tienen interacción con el cliente, de alguna manera directa o indirecta. Ahora veníamos hablando, yo estaba hablando con un cliente y me decía, cadena de suministros. Claro que cadena de suministros es crucial, porque si los suministros no llegan a tiempo, impactan en el cliente. Y si tenemos una persona que no está cumpliendo los tiempos para suplir suministros, está afectando la respuesta que la persona de operaciones tiene que darle a su cliente, ¿verdad? Entonces, es interesante donde vemos que servicio deja de ser un departamento y se vuelve una filosofía y le da esa capacidad para que todo el mundo entienda que todos somos servicio. Porque cuando todos somos servicio, lo que estamos haciendo es experiencia. Es entender que todo lo que está haciendo una persona aquí, hoy en TD+, ¿verdad? La experiencia es todo. La persona, el oficial de seguridad que me atendió cuando yo llegué, la persona en recepción, la persona que está en cámaras, todas las personas que están involucradas con TD+, hacen la experiencia de TD+, ¿verdad? Y no es solo las personas, no es solo Bernal quien habla con los televidentes, sino es todas las personas que están haciendo el trabajo, incluso tras bambalinas, ¿verdad? Es importante eso y ese es el gran reto, ¿verdad? De que en algunos casos cuesta porque vienen de que todo ha sido muy establecido y todo ha sido muy, hay políticas, hay esto, no podemos saltarla, no, dijeron que es que el cliente tenemos que dar esa garantía, uy, ¿cómo? Que vamos a dar un mes más, ay, me cuesta. Bueno, pero ahí vamos, es un proceso también, todos los procesos de transformación, no importa cómo entremos de una manera de transformación digital, transformación desde la parte estratégica, de experiencia, van a moldear la cultura. Y supongo que estas personas, así como usted decía, se convierten en canales muy prioritarios a la hora de establecer una estrategia de transformación por el conocimiento que ya tienen del cliente, ¿verdad? Se convierten inclusive hasta en posibles líderes de esa nueva operación o de esa nueva forma de entender el servicio al cliente. Totalmente, se vuelven como embajadores, son embajadores de experiencia porque es la gente que tiene información, ¿verdad? Y es la gente que te puede decir, esta persona vino de mal humor y le pueden decir, mire Bernal, Paula se bajó de mal humor, se lo digo yo aquí que estoy en seguridad, le ayudé a parquear y venía media de malas pulgas. Entonces ya sabes con quién te vas a topar gracias a que una persona te dijo cómo venía, por qué estaba de mal humor. Ah, no, mire, es que le dimos un parqueo muy lejos. Le dimos un parqueo súper lejos y ella necesitaba por alguna razón estar aquí, nunca se dijo, ¿verdad? Y mucho de lo que pasa es que cuando se hace una intervención de este tipo también se valoran más cada uno de los puestos de trabajo, porque realmente no hay una silla más importante en una empresa, sobre todo cuando estamos hablando de experiencia, ¿verdad? Todas las personas son capaces de dar una gran diferencia o dar una gran nivel de experiencia al cliente. Viene un tema que creo que es trascendental en esto, porque entonces esa fuerza de transformación, estas personas que se ponen la camiseta a transformar de servicio a experiencia. Pero usted mencionaba antes un elemento que también considero que está ahí en el eje y es la cultura de la organización, porque entonces siempre se da el dilema de hacia el cliente somos un amor, pero a lo interno a mí no me tratan tan bien. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces termina siendo como disonante, por usar una palabra de domingo, para la persona que ya después de que le transformaron su operación diaria, sus roles, porque de cara al cliente tiene que hacerlo distinto, pero internamente se da cuenta que sigue siendo lo mismo. Sí. Que el servicio interno hacia el cliente interno, que es su colaborador,
sigue siendo deficiente o está muy lejos de lo que se propone hacia afuera de la empresa. Totalmente. Y por eso te decía al inicio, dependiendo del diagnóstico que uno vea y cómo ve la cultura de esa empresa, uno trae otra de las divisiones para que venga a ayudarnos en la parte de cultura, porque siempre que se trabaja experiencia del cliente, nosotros trabajamos primero experiencia del colaborador. Primero tenemos que entender que el cliente más importante, ¿verdad? Y lo dicen muchísimos expertos en estrategia, en servicio, en transformación digital, es su gente es su motor. Si usted no tiene su motor afinado, ahí afuera no pasa nada. Porque la gente va y cuenta, porque la gente va y habla, porque la gente va y se va para otra empresa. Si usted no tiene a la gente feliz, es muy difícil que usted llegue a tener un cliente feliz, porque eso se nota. Y además, cuando vos sos cliente, si llegáramos hoy a un restaurante y empezás a ver esas inconsistencias de equipos que están teniendo ciertas fricciones, se ve muy mal. Y usted como cliente inmediatamente dice, ya no regreso a este restaurante, ya no regreso a esta universidad, ya no regreso a esta aerolínea, porque todo el mundo está agarrado del pelo, pasa, ¿verdad? claro. Y se nota. O inmediatamente le dicen a usted como cliente, no, mira, a mí no me toca resolverle eso es con otro departamento. No, eso es la persona encargada de... ¿verdad? Eso me suena muy conocido. Estamos muy acostumbrados, estamos en una cultura, y lo vemos mucho en Centroamérica, en Latinoamérica se ven también bastantes ejemplos. Son momentos para el mercado centroamericano, el mercado latinoamericano, para dar ese salto, ¿verdad? Ese salto de ser más orientados a servicio. Y cuando vemos ejemplos, podemos ver ejemplos donde a veces nos duele un poquito, ¿verdad? Y decimos, ay, pero es que qué admirable cómo trabaja cierta cultura o ciertos países. Hay lugares donde decimos, ¿por qué nos tratan tan bien y en este país no tanto? Etcétera, ¿verdad? Y ahí uno empieza a ver esas diferencias en cuánta evolución hay, ¿verdad? Porque en mayores niveles de educación en los países habrán mejores niveles de servicio. Esta transformación, y aquí hago un paréntesis Sí. porque creo que quisiera retomar esto, la persona tomadora de decisión en la empresa, cuando dice, vamos a hacer la transición a experiencia del cliente, ¿qué pasa cuando esa persona tomadora de decisión no tiene una idea mínima de la operación diaria de ese servicio al cliente que hasta ahora ha existido y decide dar el salto sin siquiera conocer la operación? Esto puede pasar. Sí, claro. Por eso en experiencia del cliente, primero, antes de ir a diseñar la experiencia ideal, usted analiza con qué cuenta usted. Usted tiene que ver qué recursos tengo, cómo está mi cultura, con qué herramientas estoy disponiendo en este momento, qué estoy midiendo, ¿verdad? Hay empresas que dicen, sí, yo tengo servicio porque mido el famoso Net Promoted Score, o yo tengo servicio porque yo hago una encuesta de satisfacción todos los años, me siento muy orgulloso por eso. Estamos empezando apenas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en una primera etapa, y nosotros tenemos una metodología dentro del RDP que llamamos Radar. Esa primera etapa, ¿verdad? Radar tiene cada una de las etapas que hacemos. Radar, la primera, la R, es de reconocer. Antes de ir a diseñar la experiencia, tenemos que entender qué pasa con nuestro colaborador, qué pasa con nuestro cliente y qué está sucediendo con la experiencia actual. ¿Cómo es? En cada uno de los puntos. Tal vez seremos muy buenos en la parte de la transacción e incluso una postventa, pero a la hora de que me hacen reclamos o devoluciones por ahí, se me cae un poquito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya vimos que esta experiencia del cliente hay que ir afinando, o de pronto soy poco eficiente, ¿verdad? Entonces, en esa etapa de reconocer es entender primero de qué se trata. Luego pasamos por analizar, que es ver el viaje actual del cliente. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo recibe la marca de tenis Arenal en la tienda? ¿Cómo lo recibe online? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué le cuentan los comerciales? Etcétera. ¿Cómo es toda la experiencia? ¿Cómo es el empaque? ¿Cómo son las devoluciones? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo se siente Arenal con respecto a esta marca de tenis que usas? ¿Verdad? Luego de analizar, pasamos por diseñar. Ahora sí, ¿cómo nos imaginamos que es esa experiencia? Y cuando diseñamos, que también pasa, y es normal verlo, que queremos ir a hacer un montón de cosas muy interesantes y personalizables, ¿verdad? Y decir, memorables, y hagamos esto por el cliente, y que mire, que huela delicioso, y que cuando entre le den un tecito, y que hacemos esto, y le mandamos un regalo, y sí, todo eso se hace, pero es lo último que se hace. Porque cuando se diseña experiencia del cliente, primero trabajamos en la parte básica.
Claro. Mejorar eficiencias, funcionalidades, que todo el mundo, que mi cliente se sienta bien y que yo esté mejorando mis eficiencias en la parte operativa de mi negocio. Luego de que hago ese nivel, me paso al segundo nivel, que es hablemos de transacción, hablemos de tener una relación buena con el cliente y de qué cosas puedo hacer yo para diferenciar mi propuesta de valor. Y en el tercer nivel ya es cuando yo digo, ok, ahora sí le puedo poner la cereza al pastel, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, y nos ha pasado con clientes que a veces están tan emocionados que ya quieren ir a poner la cereza. Y uno dice, ay, primero hay que hacer el pastel bien. Primero tenemos que tener claro que toda la experiencia está maravillosa, que los tiempos de respuesta están bien, que tenemos un cliente que nos sigue comprando, que tenemos un cliente que nos está refiriendo, que estamos haciendo manejos de inventario maravillosos, que estamos utilizando tecnologías para ser cada vez más productivos y más eficientes, ¿verdad? Y de ahí vamos subiendo a decir, ahora sí, ¿qué hacemos diferente? ¿Qué hacemos diferente para que de verdad mi cliente esté bien? Porque si hoy vas a una empresa o a un lugar, no sé, planteemos cualquier, no sé, de qué sos cliente, de qué... Ay, de tiendas de ciclismo. Ok, haces bici. Entonces digamos que usted dice, ok, de tiendas de ciclismo, y dice uno, ok, siempre tienen las bicis de las mejores marcas, o sea, bien, check, porque tienen las mejores marcas, pero cada vez que querés reparar la bici, te dicen que dentro de un mes te dan respuesta. Pero si entonces ellos diseñan la experiencia y empiezan a decir, mandémosle a Bernal unos guantes gratis para la bici, usted dice, no me manden los guantes, Porque por no favor. uso guantes. Bueno, digamos, no me manden todavía ningún regalo, ¿verdad? Digamos que no fuera guantes que usas, no sé, no me manden la licra gratis. No es así. Licra sin licra, por favor, mándenle la licra gratis a Bernal. Decís, no me regales algo, me está doliendo que cada vez que vengo a arreglar la bici... Me dejas la bici un mes aquí me dejas la bici, parqueada. exactamente. Entonces, a veces mucho nos pasa que por vernos, ¿verdad?, con la ansiedad de decir, vayamos a hacer cosas inolvidables, personalizadas, etcétera, ¿verdad?, nos olvidamos lo que para el cliente es básico. Lo que decimos, no, o sea, yo necesitaba esto primero. Era primero que fueras rápido, que lo hicieras bien, que fuera usted transparente, que me dijera por qué se cobró esto, que me hiciera un desglose de los gastos, hablando de múltiples industrias, ¿verdad? Pero al final es saber cuáles son los niveles en los que yo voy llevando y haciendo ajustes. Esa es la parte que hacemos cuando vamos por la tercera etapa, que es diseñar. La etapa que sigue es activar, que es de todo este mapa de experiencia, Pongámoslo en marcha. ¿cómo lo vamos poniendo en marcha alineado a la estrategia? ¿Verdad? Porque la estrategia es la que dicta el norte de una empresa. Y si el norte de la estrategia es ser una empresa más ágil, vamos a hacer los proyectos de experiencia que tengan que ver con agilidad primero. ¿Verdad? Sí, hay algunos de personalización muy interesantes, que el equipo está encantado, que los colaboradores están emocionadísimos. Sí, pero ya estrategia dijo para dónde vamos. Entonces empezamos a activar primero los proyectos que tengan que ver con agilizar la empresa. Y la R. Y la R, de último, es la revisión, que es cada vez que se ejecuta un proyecto hay que hacer retrospectiva. ¿Qué tenemos que aprender de ese proyecto? ¿Cada cuánto tiempo? Dependiendo del proyecto. ¿Promedio? Sí. Pero podría ser, es que si son proyectos, por ejemplo, de mejora continua, que hay proyectos donde usted puede estar trabajando con una planta operativa, una planta productiva, son proyectos que hay que estar poniendo métricas semanales. ¿Verdad? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de industria, se ponen las métricas. Que ahí es importantísimo también, cuando hablamos de métricas, nosotros en RDP nos gusta diseñar de dos maneras. La primera es que se cumpla, que hagamos un mapa de experiencia que puedas ejecutar. De nada se vale dibujar todo aquel sueño si no tenés la capacidad para ejecutarlo. Y segundo, que no le pongamos las métricas que no podemos medir o que no tengo tiempo, porque a veces nos encanta llenar aquellas consolas de métricas y no estamos tomando ni decisiones con base en las métricas. Basados en eso, y nos marean y llega ¿cómo hago? No, empecemos por tener las métricas de las que vamos a considerar hacer algo con ellas. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la conversación, pero antes yo tengo que contarles a todos ustedes que precisamente cuando hablamos de cómo agregar valor a las empresas, esta información es para ustedes. ¿Cómo puede una empresa agregar valor a su audiencia?
mientras cumple con sus objetivos comerciales, bueno, llegando al punto de encuentro entre los objetivos de la empresa y los del público. Esto mismo que venimos diciendo, como el público o la audiencia tiene necesidades, yo como empresa, ¿qué le estoy ofreciendo para ello? Por eso siempre se busca ese terreno común donde ambos se beneficien. Bueno, la gente de LATAM Intersect ayuda a encontrar esa conexión de provecho mutuo a través de la generación de contenido, de información, de estrategias de PR y muchas cosas más. Están en Costa Rica y toda la región, y para mayor información pueden ingresar a esta página web que aparece acá en pantalla. Vamos a hacer la pausa, ahora sí, y al regresar cerramos la conversación con Paula Guevara. Le damos a este último bloque de la conversación que estamos teniendo con Paula Guevara, hoy aprendiendo acerca de servicio al cliente o experiencia del cliente. Paula, para cerrar, a mí me encantaría en este bloque hablar un poquito de qué plataformas existen o cuáles son las herramientas con las cuales luego podemos medir esta experiencia del cliente, ¿verdad? Servicio al cliente, de pronto uno ve esos tremendos dashboards llenos de información, gráficos, pasteles, porcentajes, ¿verdad? Y se vuelve hasta un poco como, ¿verdad? Old school, digamos, o hecho a la antigua. Entonces, en experiencia al cliente, ¿qué puedo encontrar para seguir midiéndola? Sí, bueno, en experiencia del cliente, dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿verdad? Pero usted puede tener diferentes software, puede tener herramientas para medir la relación del cliente, que son los famosos CRM, ¿verdad? Los de manejo de la relación con el cliente, para saber que vino Bernal, hizo esto, compró esto, nos regresó, etcétera, y toda la relación de Bernal es un cliente de hace tantos años, que son los famosos CRM, ¿verdad? Customer Relationship Management. Hay un montón de marcas, no vamos a mencionar, pero hay muchísimas marcas para lidiar con este tipo de procesos. La pregunta con estos softwares, ¿adaptaron también sus plataformas o han adaptado sus plataformas hacia esta experiencia del cliente? Sí, claro. Porque los conozco desde hace mucho tiempo, sí, digamos. Totalmente. Y de hecho las empresas, muchas de las empresas que tienen de estos softwares que son muy buenas, son casualmente quienes están capacitando al resto de empresas en estos temas. O sea, una de ellas es Salesforce, otra es HubSpot, que empiezan a decir, aquí está, se han dedicado eternamente a entender al cliente de una manera de traer la data de ese cliente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que pueden haber muchísimos herramientas, ¿verdad? Y ahora viene inteligencia artificial, que eso también es como todo un tema, ¿verdad? Que automatizo con la experiencia, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y a veces como, bueno, hagamos una cosa, eso lo voy a solucionar con un chatbot, ¿verdad? Y entonces cuesta, no sé si podemos contar cuántos chatbots te has sentido increíblemente atendido o que no te hiciera falta un humano del todo, ¿verdad? Cuesta encontrarlos, ¿verdad? O no tenían toda la información y etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque tampoco podemos saltar a la tecnología como una salvadora de nuestra relación con el cliente. El cliente siempre tiene que ir primero y la tecnología tiene que ser un ayudante. Y por eso es que tenemos que ver datos, y hace poco, bueno, dentro de pronto publicaremos un artículo que tiene que ver con eso, y es de cómo saber cuáles son los puntos que un cliente tiene autogestionados, que él mismo lo puede hacer por medio de tecnología, y en cuáles puntos yo necesito acompañar a mi cliente. Y dentro de mi masa de clientes, cuando yo tengo segmentos distintos, por ejemplo un banco que tiene tantos tipos de clientes, entender cuándo la tecnología llega hasta qué punto, ¿verdad? No todo el mundo, mi mamá, tal vez no se sienten tan cómodos con los chatbots. Yo, mi madre, creo que ni siquiera la idea de decirle de un chatbot me va a decir, no, jamás, olvídate de eso, me va a decir mi madre. Pero para mi hijo que tiene 5 años es lo más natural. Mi hijo en este momento todo lo hace con reconocimiento de voz, ¿verdad? Él inmediatamente va y habla con Alexa, en la tableta pide, por como no sabe todavía escribir ni leer, tiene 5 años, lo hace todo así, y hace así, buscar tal, y hace las búsquedas a pura voz. Entonces es importante entender en qué momento la tecnología... Además que está en una familia tecnológica. Bueno, además, exactamente, además hijo de TikTok, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene toda esa, como quien dice, esa oportunidad también por edad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo asumir que como puse la tecnología, el cliente tiene que adaptarse.
Y lo vimos en algunos ejemplos, la banca nos dio este ejemplo, ¿verdad? Es muy interesante porque por mucho tiempo la banca estuvo como dudando de si ponía algunos cajeros digitales, y no solo cajeros, sino mini sucursales digitales, y más bien al resultado ser un éxito. El cliente estaba esperando autogestionarse hace mucho tiempo. Por otro lado, hay otro ejemplo totalmente opuesto, los aeropuertos. Los aeropuertos pusieron sus famosos self-check-in, ¿verdad? De autochequearse uno y llegar, sí, y tuvieron que poner personal después. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se sentía tan cómodo de ingresar, tenía susto, tal vez era su primer viaje, tal vez había gente que decía, ¡ah! De no, me quedé aquí. Yo, esposa de TikTok, me ha pasado en algunas cosas que imprimí, hice el check-in y después donde voy a hacer el check-in me dicen, ¿y el coso de las maletas? Y yo no decía. ¿Por qué? Porque ese que está en el aeropuerto de acá no tiene la experiencia de usuario que te dice, ya terminaste. Yo pensé que había terminado. Y entonces la muchacha me dijo, se regresa, me dice, y tiene que buscar una parte donde dice maleta. ¿Cómo iba a saber? No decía más, no decía paso 1, paso 2, paso 3, no decía nada. Entonces, fue interesante porque dije, lo voy a ir a utilizar yo sola para aprender, etcétera. Viajaba sola, y donde me regresé fue como, pero bueno, la tuve que llamar a ella, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que la tecnología siempre va a llegar a solucionarlo todo, ¿verdad? Es saber primero qué parte quiero yo solucionar. Y en qué usarla y en qué no. Exactamente, qué cosas quiero yo automatizar y decir, sí, aquí me está sirviendo inteligencia artificial para llegar y decir, agárreme y dígame todas las quejas frecuentes. Voy a utilizar inmediatamente uno de estos modelos para que empiece a entender cuáles son los tipos de quejas. Ok, ahora de una vez le voy a poder dar respuestas, pero si son quejas que no tienen que ver con ninguna clasificación, que te conecte con un agente humano, ¿verdad? Porque nos pasa, yo acabo de vivir una experiencia con un hospital, con una clínica privada, y fue interesantísimo. Todo el proceso de la compra previa, la compra y durante la operación, todo fue increíble. Respondían rápido, me mandaron el seguro, todo era maravilloso, así, eficiente, amables, cálidos. El día de la operación, un diseño de experiencia maravilloso en la clínica. Y hay un pero. Terminé todo. Y ya. Y cuando dejé de ser cliente, cuando llamé para pedirles facturas y todo, no me contestaban, ya el chat ya no aplicaba, ya no había en el menú una parte donde dijera, qué sé yo, esto es para servicios post. Generación de factura. Generación de factura o algo o que tenga que ver. proceso. No, todo el menú de esa clínica tenía que ver con cosas, venta. Con venta, transacción. Claro. Y así los llamé y les dije, vean, todo estuvo maravilloso, pero no es posible que cuando dejo de ser cliente de ustedes y se acaba la transacción, aquí termine esto. Porque yo pensaba recomendarlos, pero ahora los voy a seguir recomendando y le voy a decir a otra persona que se quiera operar, que se prepare para que le vaya increíble en la primera parte, que la segunda parte no está nada bien. No, qué pena, no, le vamos a comunicar a la gerente, Bueno, y ella se portó muy bien, pero ya había pasado. Y esa es la diferencia también entre servicio y experiencia. De decir, yo tengo que nunca soltar a mi cliente. No puedo pensar que la relación se acaba nunca. Por eso experiencia es un proyecto que no es que inicia y termina en algún momento. Experiencia es una filosofía, es un movimiento dentro de una empresa, es una forma de funcionar dentro de una empresa. Y tiene que generar cierta pasión, así como la que usted nos ha transmitido hoy para hablar del Gracias. tema. Bueno. Para cerrar ya, 3 cualidades o habilidades específicas que debe tener un perfil de profesional para ejecutar experiencia al cliente. Empatía. Es la primera, Muy porque bien. lo primero es, tenemos que estar obsesionados con entender al cliente y entenderlo como es y qué le duele y qué necesita. Empatía es la primera. Segundo, innovación, una mente creativa, una mente curiosa que esté dispuesta a desentender, dispuesta a iniciar de cero y a ser resiliente a cambio de planes. Y la tercera creo que es disfrutar el fracaso, porque en medio de que vamos diseñando cualquier proyecto, habrán cosas que costará y hay que volver de nuevo, y hay que volver a medir y hay que ajustar, porque como te decía, no termina, la experiencia no termina, entonces hay que hacerse esta capacidad, ¿verdad? Y ese músculo de experiencia donde no te podés cansar y tenés que acostumbrarte a estar constantemente enfocado hacia el cliente y no olvidando también la estrategia del negocio. Esos dos siempre tienen que ir juntos.
Paula Guevara es directora de innovación y experiencia. Sí. Muy bien, en RDP Consulting. Nos ha acompañado hoy para aprender acerca de servicio al cliente o experiencia del cliente. Gracias por haber estado acá, por el conocimiento que nos compartió y gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias también a ustedes que nos han acompañado en esta ocasión. Seguimos aprendiendo, seguimos disfrutando de Cercanos acá en TD+ y TD Max. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao.